La mente es una entidad inmaterial que no se puede percibir con los sentidos. Por supuesto sabemos que ésta existe, porque podemos observar sus efectos, pero no podemos ni tocarla, ni olerla o verla. Para algunos psicólogos de conducta, la mente se origina a causa de procesos físicos que ocurren en el interior del cuerpo. Según estos, no parece que el cuerpo y la mente interactuaran, sino que la mente fuera una consecuencia del cuerpo. Si esto fuera cierto, entonces lo que ellos dicen del cuerpo y de la mente también es solamente la consecuencia de un proceso corporal y no necesitaríamos tomarlo en serio. Probablemente tenga más sentido describir la mente en forma metafórica. Por ejemplo, como un océano que tiene muchas capas, corrientes, lugares ocultos y partes que son libremente accesibles y que además está provisto de una gran cantidad de cosas útiles y extrañas. Muchas personas ya han tratado de establecer en qué consisten las características esenciales de la mente, y una de esas capacidades es la imaginación. Todas las facultades que están relacionadas con la mente, como el análisis, la síntesis, el pensamiento lógico, la resolución, la capacidad de decisión y la creatividad, se originan de la capacidad de imaginación. La mente puede imaginarse lo que ya fue, lo que es actualmente y lo que será. Y todavía más impresionante es que puede imaginarse lo que no ha sido, lo que no es actualmente y lo que no será. Y a veces tiene grandes dificultades para diferenciar correctamente entre estas categorías. Todo lo que el cuerpo puede experimentar, la mente puede comprenderlo en la imaginación y aún más. Parece como si la mente utilizara el recuerdo como punto de partida para nuevas experiencias, que se presentan primero como pensamientos, después como fantasías, luego como planes y finalmente como acciones realizadas con un propósito, acompañadas en todas las fases por la imaginación. En verdad, el llamado tercer ojo, que aparece en muchas enseñanzas espirituales, es el ojo de la imaginación, el ojo interior o espiritual. No es entonces la glándula pineal, aunque ésta puede desempeñar un papel importante en el proceso de imaginación. Tradicionalmente el tercer ojo está ubicado en medio de la frente. Ese lugar corresponde aproximadamente a la ubicación de los dos lóbulos frontales del cerebro. La glándula pineal está más abajo, más o menos a la altura de la punta de la nariz y en el interior del cráneo. Ya es sorprendente que por un daño o por la destrucción de los lóbulos, como ocurre por ejemplo con la poco honrosa lobotomía, la capacidad de imaginación se vea obstruida en forma decisiva o incluso apagada. Este es otro ejemplo más de la influencia recíproca de cuerpo y mente. Tal como el cuerpo, la mente también está ajustada a lo agradable, a lo positivo, y trata de impedir todo lo desagradable y negativo. Sin embargo, positivo y negativo significan para la mente algo diferente que para el cuerpo, ya que para esta, esas clasificaciones no están conectadas directamente con percepciones sensoriales. En el plano de la mente, lo agradable se manifiesta como verdadero, justo, mientras que lo negativo se siente como falso, injusto. Las características particulares de verdadero y falso, que la mente tiende a aspirar a lo justo y a impedir lo injusto. Esas dos características parecen no ser criterios absolutos e invariables de valores. En cada sociedad humana existen diferentes parámetros para justo e injusto. Y además, cada miembro humano de una sociedad tiene su versión completamente personal al respecto. Lo justo está conectado con concordancia, universalidad, significado, autoridad y conocimiento, mientras que a lo injusto se le asignan más bien posiciones como marginación, ineficacia, nihilismo, falta de influencia e ignorancia.
La mente es, sin embargo, muy flexible. El distanciamiento frente a una persona puede significar al mismo tiempo aceptación o incluso adaptación frente a los propósitos e intenciones de otra persona. Lo que una persona considera no válido o no obligatorio para la generosidad le puede parecer válido en general a otra persona con propósitos diferentes. El nihilismo le puede parecer importante a alguien que se dedique intensamente a esas corrientes. La falta de influencia puede resultar beneficiosa cuando se desea evitar el estrés, y la ignorancia o falta de conocimientos puede resultar incluso como una gracia en ciertas épocas o situaciones. El placer que sienten muchas personas con la solución de problemas se puede manifestar en forma sumamente intensa. Ocasionalmente puede incluso conducir a un orgasmo concreto. Tales experiencias se cuentan de matemáticos que han resuelto una ecuación extremadamente difícil. Para solucionar un problema, primero tiene que existir el conocimiento de que existe un problema. Los problemas corporales son de naturaleza relativamente sencilla. La mayoría de las veces giran en torno a preguntas sin tiempo, que siempre interesan. ¿Hay suficiente alimento, agua, alojamiento o sexo para satisfacer mis demandas momentáneas? Si es así, entonces está bien. Si no es así, entonces tengo que esforzarme por remediar la situación. Gracias a esa capacidad de imaginación, la mente también está, sin embargo, en condiciones de crear problemas que después tienen que ser solucionados. La necesidad de alimento se convierte en un problema de utilización del suelo. La necesidad de respirar aire conduce a problemas de contaminación ambiental. La demanda de agua está en relación con proyectos de embalses. La necesidad de alojar gente produce confrontaciones con la industria de la construcción y el impulso sexual termina finalmente en problemas morales. Y como si no hubiera ya suficientes problemas para solucionar, la mente crea también situaciones en las cuales hay problemas que esperan solución y que no tienen nada que ver con necesidades corporales, como por ejemplo el fútbol, el ajedrez, teorías científicas y juegos de computadoras. Un problema no solucionado constituye para la mente una fuente permanente de frustración. La mente lo considera un lapsus que tiene que ser corregido, incluso aunque sea solamente un lapsus imaginario. Muchas personas pasan noches de desvelo, dándole vueltas a grandes problemas, por ejemplo, cómo pueden impedir una guerra, o se atormentan con bagatelas, tratando de acordarse del nombre del profesor de la telenovela norteamericana de la isla de Gilligan. Cuando una dificultad así no se puede superar en absoluto, entonces la mente trata de transferir el problema. Eso significa que en vez de ocuparse de ese problema, se dedica a otro más fácil que puede solucionar con todo el afán y al mismo tiempo hacer como si el primero no existiera en absoluto. Una conducta así hace recordar mucho la situación en la que alguien soluciona puzzles en vez de llenar el formulario de declaración de impuestos. Sin embargo, algunos tipos de sustituciones, excusas y reproches, neurosis y obsesiones, conducen frecuentemente a consecuencias más serias. Eso que muchas personas designan como enfermedad mental es igualmente un intento de la mente por solucionar un problema. Cuando los métodos habituales no ayudan en circunstancias difíciles de vida y no hay alternativas aceptables a disposición, entonces la mente tiene que desarrollar otras estrategias. Quien no puede dominar una situación con su personalidad cotidiana, tal vez cree una personalidad de reemplazo, que él o ella se forma de la literatura, del recuerdo o de diferentes situaciones. Cuando la autocrítica se hace demasiado opresiva, algunas personas caen tan profundamente en depresiones que se pone en peligro casi toda la personalidad. A continuación, compensan la depresión con un impulso maníaco en contra. Después de la fase maníaca, caen nuevamente en depresiones y así continúa siempre, arriba y abajo. Cuando la crítica de afuera
se hace demasiado insoportable, algunas personas se refugian en un mundo interior en el que nadie puede alcanzarlos. Toda forma de enfermedad mental se puede considerar como estrategia de solución de problemas y algunas incluso a veces funcionan. Estrechamente relacionada con la solución de problemas como fuente de satisfacción mental está la curiosidad. La curiosidad requiere imaginación y capacidad de imaginación, ya que para ser curioso se necesita la imaginación que considere algo como interesante y que merezca un examen minucioso. El deseo no está en la curiosidad misma, sino que resulta, ¿cómo podría ser de otra manera?, de la satisfacción de la curiosidad, o por lo menos de la perspectiva de satisfacción. Esta particular propiedad de la mente es una fuerza motriz muy poderosa, que ya ha motivado a muchos famosos aventureros, investigadores, inventores, filósofos, científicos y escritores, a los cuales a su vez los han seguido muy de cerca los solucionadores de problemas. En el caso de la curiosidad, lo que falta o lo que no es justo se refiere a lo desconocido o no investigado, mientras que lo verdadero o justo corresponde a conocer o investigar. Existen personas que consideran el pensamiento lógico o racional como la forma suprema de actividad mental. Creen eso porque no comprenden el uso de la razón. La razón sirve para aclarar cosas o para colocarlas en una conexión lógica y racional. Irracional se refiere a cómo se utiliza la razón. Pero al principio tiene que haber una suposición en la que pueda basarse la explicación o la lógica. Esto significa que hay que formarse una opinión sobre algo y designarla como verdadera, y con eso se obtiene una creencia. También se puede adoptar la opinión de un semejante y designarla como verdadera. Eso significaría que se integra la opinión adoptada en el propio sistema de creencia. Si usted durante mucho tiempo no pone en duda una creencia, este se convierte en una realidad. El dolor es una realidad, mientras que las teorías referentes a su origen solamente son consideradas como opiniones. La enfermedad es una realidad, pero las explicaciones referentes a sus causas y las terapias que se proponen pertenecen al campo de la creencia y por eso tienen que ser aceptadas como opiniones. E incluso realidades contundentes y convincentes pueden ser cuestionadas como creencias. No podemos mencionar ni una sola realidad que alguien no pondría en duda. Y eso a su vez es una realidad. Cuando la mente produce una opinión y con eso la convierte en una creencia, es decir, no la pone en duda, el cuerpo la integra a su reserva de experiencias y la almacena como principio que en adelante determina todas las situaciones de conducta conectadas con ella. Los patrones de creencia producidos por la mente pueden incluso vencer patrones genéticos de creencia que han sido heredados. Eso se puede observar en muchas de las llamadas sanaciones milagrosas. En el pensamiento racional, el momento en que la mente acepta o establece una suposición, con el mayor placer deriva de esta conclusiones lógicas, con las que se pueden explicar las cosas del mundo. Esas conclusiones parecen estar en armonía con la suposición original aceptada. Un buen ejemplo de una suposición reconocida por la generalidad actualmente es la llamada teoría del Big Bang. Esta es bastante audaz, ya que, en realidad, nadie estuvo presente en ese momento. Los científicos y los periodistas escriben al respecto, como si se tratara de un hecho irrefutable, y de ahí se derivan las más diversas conclusiones altamente especulativas. Al pensamiento lógico pertenece también la deducción, es decir, la derivación de lo particular o individual de una suposición general. Un ejemplo sería, como el contacto con virus gripales causa la gripe, de ahí se deduce que una persona que se expone a virus gripales se contagia con gripe. También el método inductivo forma parte del pensamiento lógico, es decir, sacar una conclusión general de lo particular. Usted tiene gripe, por lo tanto tiene que haber tenido contacto con virus gripales.
o el contacto con virus gripales conduce a la gripe. Ambos métodos de la conclusión lógica ayudan a las personas a encontrar un sentido en la vida y a comprender que todo tiene una causa fundada. Esto es muy importante, ya que la falta de sentido apenas se puede soportar. El pensamiento lógico es una habilidad valiosa, especialmente si usted elige sus suposiciones fundamentales con la mayor minuciosidad. La mente le concede la mayor autoridad a una lógica bien fundada. Suposiciones absurdas, que están revestidas con frases lógicas impecables, pueden llegar a ser aceptadas por un tiempo muy largo, antes de que la mayoría de la gente note la falsa conclusión. Por abstracción se entiende la capacidad para liberar a un suceso de atributos exteriores sin importancia y considerar su contenido esencial de tal modo como si éste fuera igualmente, o sea, todavía real. Esto ocurre tan frecuentemente que en la mayoría de los casos ni siquiera lo notamos. La salud es uno de esos conceptos abstractos. Salud absoluta no existe en absoluto, ni siquiera buena salud, pero sí personas sanas y no sanas. Cuando comenzamos a hablar de la salud en sí, ya nos encontramos en el mundo de la imaginación, porque la salud, con excepción de un estado observado o establecido, solo existe como idea. Esto no es en absoluto nada malo. La sexualidad, por ejemplo, también es solamente un concepto abstracto, cuando es tema de conversación u objeto de investigación. Naturalmente existe la actitud sexual y la sexualidad masculina y femenina, pero observada en forma aislada, la sexualidad es solamente una imaginación. La enfermedad es igualmente solo una idea imaginada. Enfermedades concretas, aisladas, causan sufrimientos en personas en forma individual, pero la enfermedad en sí es en realidad solamente existente, sin hacer algo, a menos que la transformemos en un tema de conversación. El valor de un concepto abstracto está en que nos permite hablar de circunstancias complejas con palabras sencillas. Por ejemplo, ¿qué podemos hacer por la reforma de la salud? Los temas de la época requieren un pensamiento de la época y el pensamiento abstracto nos ayuda con eso. El peligro del pensamiento abstracto está en que nosotros, por tantos árboles, ya no vemos el bosque, porque nos fijamos demasiado en los árboles. Los árboles, mencionados aquí, también son solamente abstracciones. Esta comparación gráfica es para expresar que la mente se las arregla mejor con una parte bien definida del entorno que con la totalidad que más bien confunde. De manera comparativa, también es más sencillo para la mente ocuparse con el claro concepto abstracto de salud en vez de ocuparse con los muchos factores posibles, como sociedad, familia y entorno, que pueden influir en el estado de salud de una persona determinada. Pero si nos metemos en forma demasiado intensa en el concepto abstracto, existe el peligro de que pongamos más atención en la salud que en la sanación. Concentración y mente. Por concentración se entiende la capacidad de dirigir la atención exclusivamente a un objeto o a un suceso, sin considerar si corresponde al presente o no. Una concentración mantenida largamente se puede designar como meditación, contemplación o determinación. Muchas personas están preocupadas por la evidente incapacidad de niños y adultos para concentrarse en sus tareas o en su trabajo y tratan con todos los métodos posibles de motivar a esos niños y adultos de modo que puedan concentrarse a una determinada cosa. Mientras la solución del problema es sumamente simple, la aplicación práctica, en cambio, dista mucho de ser tan sencilla. Para poder ayudar a esa gente a concentrarse, hay que alabar las cosas o temas respectivos como especialmente importantes o interesantes para ellos. Siempre se pueden lograr mejores resultados en el área de la sanación
cuando el proceso de sanación parece interesante y el beneficio especialmente grande para el paciente respectivo. La concentración se puede aumentar o disminuir, y eso incluye la conducción y el desplazamiento de la concentración desde los árboles hacia el bosque, en el caso del proverbio mencionado anteriormente y luego de regreso. La capacidad para trasladar la concentración o la atención puede resultar sumamente útil a realizar una sanación, y hay también algunas técnicas de sanación extraordinariamente efectivas que se han desarrollado sobre esa base. Si usted concentra su atención sobre una sección del cuerpo bien limitada, el cuerpo reacciona a esa concentración mental con un aumento del flujo sanguíneo, con calentamiento y expansión del tejido, con mayor actividad de las células y con sensibilidad táctil. Estos son frecuentemente factores útiles de sanación, pero también sucede que las tensiones y los dolores corporales aumentan por medio de la tensión dirigida, porque las células locales se encuentran bajo un fuerte estrés o porque se les instruye que restrinjan la percepción sensorial o que suspendan su función. Por ejemplo, para reprimir la actividad de recordar. En un caso así, se recomienda dirigir la atención a otra parte del cuerpo. Por medio de la capacidad de imaginación concentrada, usted puede ordenar sus recuerdos y contar una historia o escribir una novela, cuya acción sea convincente y comprensible para todo lector. Es todavía más importante, especialmente para el arte de sanar, que usted, por medio de concentración de la imaginación, pueda modificar la comprensión o la interpretación de sucesos. Algo semejante sucede con el contenido o con la estructura de recuerdos, que igualmente se pueden corregir y modificar. Usted puede incluso crear recuerdos y con eso sentar las bases para nuevas costumbres corporales o mentales. Tal como el cuerpo, la mente también se puede influenciar muy fuertemente por medio de energía. De hecho, toda fuente de energía que tiene un efecto sobre el cuerpo también tiene un efecto sobre la mente. Alimento, drogas, entorno y todos los cachivaches. Sin embargo, los efectos sobre la mente pueden ser muy diferentes que aquellos sobre el cuerpo. Cosas que entorpecen al cuerpo pueden estimular la mente o al revés. Con excepción de las drogas, en caso normal, todo lo que estimula el cuerpo estimulará también la mente y contribuirá a que el pensamiento y la imaginación tengan mayor claridad. Demasiada de esa energía puede, sin embargo, conducir rápidamente a que todo caiga en confusión.